tenido un poco apretado. Yo pido disculpas por llevarlos, como se dice, con la lengua afuera, cantando los signos, tratando de redimir el tiempo, para poder también darle lugar a la palabra del Señor, que es de tanto beneficio para nuestras vidas, ya que es mediados de semana y cómo necesitamos de la palabra del Señor para que ella nos fortalezca. Hebreos capítulo 11. Estamos en este capítulo dedicado a la fe, lo cual es un tema bien importante para cada uno de nosotros, ya que nosotros mismos vivimos por la fe. Y a través de los ejemplos que se nos están dando, como nos están llevando bien lejos allá en la historia. Semana pasada estuvimos viendo la fe de Abel. Vamos a seguir viendo la fe de estos hombres de Dios, pero resaltar cómo la fe que el Señor nos da, ese regalo precioso de fe, nos ayuda a obrar con justicia. A nosotros se nos haría imposible obrar con justicia. Cuando hablamos a obrar con justicia, es hacer las cosas que agradan a Dios, hacer cumplir con nuestros deberes, vivir la vida cristiana como se debe de vivir, en santidad y para el Señor. Ese tipo de vida es imposible desconectarla de la fe, y la fe es un don que recibimos del Señor. Hay una estrecha relación entre la justicia y la fe. Ustedes pudieron ver en el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreo, donde dice: el justo vivirá por fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a ver el versículo 5, donde nos va a hablar de otro personaje, Enoc. Dice el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se nos habla bien poco de Enoc, prácticamente. Lo que es en Génesis capítulo 5, es donde se nos menciona Enoc, y ahora aquí Hebreo. Enoc, cuando uno menciona este nombre, lo que le viene a la mente es un hombre que caminó con Dios. Eso es lo que dice la palabra, resalta la palabra y lo que se dice acerca de él. Dice que él vivió 65 años, engendró a Matusalén, y después de esto vivió 300 años caminando con Dios. Y ustedes saben quién fue Matusalén, ¿verdad? Matusalén se destaca por tener en propiedad el récord Gini del hombre que vivió más años, casi 1000 años. ¿Ustedes se recuerdan cuántos años vivió? 969 años vivió Matusalén. Es lo que dice el hermano, casi 1000 años. Y él fue hijo de Enoc. Pero lo que se resalta aquí es que este hombre caminó con Dios. La traducción que encontramos en la Septuaginta para caminar con Dios es: era agradable a Dios. Y es precisamente la que usa nuestro autor aquí en Hebreo. O sea, nos da la idea de un hombre que vivió, después de esos 65 años de su vida, los próximos 300, él lo vivió para agradar a Dios. ¿Usted se imagina lo que es eso? En medio de un mundo politeísta. Por eso yo le estoy diciendo, estamos viendo ejemplos de hombres de carne y hueso, en naturaleza caída, como somos nosotros, y nosotros no podemos decir que nuestros tiempos son peores que los de aquel entonces. Ha aumentado la humanidad, eso sí, y según ha aumentado la humanidad se ve más el mal, pero el pecado y la maldad siempre ha estado en todo momento. Y en medio del politeísmo, Enoc vivió para agradar a Dios. Eso yo me imagino es 24 horas, desde que se abren los ojos, que lo primero que venga a nuestra mente sea Dios. ¿A cuántos les sucede eso?
que cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que viene a la mente es Dios. Lo primero. Y ahí, o sea, no significa, como dice, muchos nos arrodillamos en oración y encomendamos el día al Señor en las manos del Señor, pero caminar con Dios es tener siempre a Dios en la mente, en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso es caminar con Dios, pero cuando dice caminar con Dios es serle de agrado. Cuando uno tiene temor de Dios, uno le es agradable a Dios. Pero siempre yo les he dicho, la fuerza que tiene que animarnos a nosotros a vivir de agrado a Dios, no es tanto evitar las consecuencias del pecado, sino es la santidad y la justicia de nuestro Padre Celestial. Eso tiene que ser la fuerza mayor que nos impulse a nosotros a vivir como este hombre, que desde que mis ojos se abren, ahí yo estoy pensando en el Señor. Ahí ya yo le estoy pidiendo, Señor, ayúdame en este día. O sea, no es nada más que miércoles, no es nada más que domingo, ni tiene que ver con venir a la iglesia. No, es un diario caminar con el Señor continuamente. ¿Okay? Y eso fue lo que vivió este hombre. Dice que él fue traspuesto. Sucedió antes del diluvio, lo que Enoc viene a ser un prototipo de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Precisamente antes de Dios destruir este mundo con agua, en los días de Noé, Dios transpone a Enoc, o sea, se lo lleva. Él no pasó por la muerte, no pasó por el proceso natural de la muerte, sino simplemente fue traspuesto. Y es prototipo de lo que ha de ocurrir con la iglesia en los días finales, antes de la tribulación, como la iglesia presente también va a ser traspuesta, va a ser llevada de este mundo. Vuelve a mencionar, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ¿okay? De haber agradado a Dios. O sea, él obró con justicia. ¿Por qué obró con justicia? Por la fe. La fe nos hará obrar justamente y como resultado seremos agradables a Dios. Quiere decir que es la fe la que me ayuda a vivir agradable ante Dios. Por eso el versículo 6 se interpone entre todos los ejemplos que se están poniendo de hombres y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué ustedes creen que sin fe es imposible agradar a Dios? No. Primero, porque el Dios a quien nosotros adoramos es un Dios invisible. O sea, no lo ve el ojo humano. Es un Dios invisible. Tenemos testimonios de Él. ¿Qué testimonios tenemos de Dios? La naturaleza que nos rodea. Es un aliado de Dios, un testimonio que el Señor nos da. Tenemos el testimonio de las Escrituras y tenemos el testimonio de Jesucristo. Pero estas tres evidencias, estos tres testimonios, nosotros los creyentes tenemos que aceptarlas por la fe, que es la certeza de lo que no, la seguridad de lo que no se ve. Así que, hermano, por eso dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que para poder caminar con Dios y obrar con justicia, yo esté siempre consciente de la presencia omnipresente de Dios, donde quiera que yo estoy. Dios tiene que ser la motivación por la cual yo me congrego y vengo a la iglesia. ¿Está Dios entre nosotros, sí o no? Claro que sí. Él está. Y fíjate, es necesario que nosotros creamos que Él está aquí. Y por Él nosotros venimos aquí. Porque venimos a encontrarnos con Él, aunque no le vemos. Yo he oído comentarios por ahí que dicen, bueno, si Jesús se presentara, claro, esto no es así, ni puede ser, ni porque simplemente el Señor no lo ha querido que sea así. Pero si Cristo se presentara en persona, entre nosotros, ¿qué pasaría? Escuché de un falso profeta
que se atrevió a decir de que Cristo se iba a presentar en una de las asambleas. Claro, eso nosotros sabemos que no es así, porque lo que nosotros esperamos es la venida de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros tenemos que actuar, no voy a decir como si, porque entonces sería dudar de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que actuar porque Cristo está aquí. No es como si Cristo estuviera aquí, no. Él está aquí. Por eso dice, es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay. Noten cómo se usa ahí le hay. O sea, cada vez que se va a referir a Dios, siempre se usa hay, ser, porque es que Dios no existe. ¿Okay? El que existe es porque tuvo un origen, pero Dios no existe, Dios es, Dios siempre es y Dios siempre está. Nosotros existimos, tuvimos un origen y nosotros existimos, pero Dios no existe porque Él es, Él siempre es. Entonces dice, y es galardonador de los que le buscan ¿cómo? Con fe. Pero claramente dice ahí, es imposible que nosotros agrademos a Dios sin la fe. La fe que nuestro autor tiene en mente une la creencia en el orden espiritual invisible y la creencia en las promesas de Dios que aún no se han cumplido. ¿Cuál es la creencia en el orden espiritual invisible? Bueno, en el Rey de los siglos, en el inmortal, en el invisible, en el único y sabio Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7. No creo que sea ese. No. Déjeme ver si es segunda, porque es que a veces uno confía en la que uno mete. No, tampoco. Yo sé que hay un versículo que dice al inmortal, invisible. A lo mejor ustedes me ayudan a encontrarlo. Aquí en Timoteo. Ahí me faltó el 1 ahí en el 1:17, ¿verdad? Ok. Fíjense que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está bien mostrando una de las características de Dios, es su invisibilidad. A Él no le vemos. ¿Okay? No le podemos ver porque Él es espíritu. Ese es el orden invisible en el cual nosotros creemos. Y eso se acepta por fe. Y la creencia en Dios lleva a la creencia en sus palabras. ¿Okay? Nosotros no podemos decir, y eso muchos lo dicen. Usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? La mayoría lo afirma. La mayoría. Vaya. A veces hasta, no sé si por pena lo afirmarán. Son muy pocas las personas que dicen soy ateo, pero la mayoría de alguna manera dice sí, yo creo en Dios. Pero qué equivocados están. Porque cuando usted le cree a Dios, usted tiene que creerle también a su palabra y a sus promesas. Si usted no le cree a las palabras de Dios y a sus promesas, entonces usted no está creyendo en Dios. ¿Okay? Por eso es que la fe nos lleva a obrar por justicia. Yo digo, yo creo en Dios. Inmediatamente que yo afirmo genuinamente creer en Dios, yo voy a aceptar esto como palabra de Dios. Y no solamente la voy a aceptar como palabra de Dios, sino voy a procurar en medio de mis imperfecciones, en medio de mi incapacidad, en medio de mis luchas, obedecerla y poderla llevar a cabo. ¿Okay? Luego nos pone como ejemplo Noé. ¿Okay? Volvemos a Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sí, el 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
¿Ve cómo sigue mezclando justicia y fe? La justicia que viene por la fe. Justicia siempre es el bien obrar. ¿Okay? Eso se entiende por justicia, el bien obrar. Cuando la palabra dice una persona justa, que lo encontramos a menudo, por ejemplo, José, que era justo, el esposo de María, no está diciendo sin pecado, está diciendo es una persona de bien obrar. ¿Okay? En eso se entiende. O sea, nuestro bien obrar viene de la fe. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo la última parte de este versículo. ¿Okay? Noé era un hombre justo como Abel y caminó con Dios como Enoc. Mire lo que dice Dios de Noé en Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, lo mismo que dijo de Enoc. O sea, no se entiende que era una persona sin pecado. No ha existido, no se puede sacar estos versículos del contexto general de las Escrituras. No hay un hombre que haya nacido sin pecado. ¿El único cuál es? Jesucristo. Es el único hombre perfecto. Pero son términos que se usan para referirse a hombres que obraron con justicia, que le fueron agradables a Dios en medio de los días en que vivieron. Ustedes saben que los días de Noé estuvieron a un punto donde dice el Señor, me arrepiento de haber creado al hombre. Dice el Señor que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal. ¿Okay? Igual que el Señor cambia nuestros pensamientos, ¿okay? Y muchos de nosotros podemos decir, siempre tengo a Dios en mi mente. ¿Okay? En donde quiera que voy, ahí está Dios presente. Bueno, la gente impía continuamente estaba pensando en hacer el mal. No, como diciendo, no habían terminado de hacer una cosa, ya estaban planeando la otra. Y Dios decidió destruir aquel mundo. Y en medio de ese mundo, ahí estaba Noé. Y Noé se resaltó por su justicia. Aquí se enfatiza que cuando Dios anunció que haría algo sin precedentes en la experiencia de Noé y sus contemporáneos, Noé creyó la palabra de Dios y lo demostró en la práctica. Todos nosotros conocemos la historia de Noé. Quizás, ¿cuántos de nosotros estamos desde niños en la iglesia? Pocas manos levantadas, pero hay bastantes que tuvieron la bendición de criarse en la iglesia. Ustedes saben que la historia de Noé no podía faltar en las escuelas dominicales. ¿Okay? Y nos criamos acostumbrados a escuchar la historia de Noé. Sabemos los pormenores de la historia. Cómo primeramente no había llovido nunca, porque Dios regaba la tierra con el rocío de la mañana. Todavía el mundo estaba en aquel estado de perfección que Dios lo había creado, una perfecta atmósfera, todo estaba bien balanceado, la tierra rociada con el rocío, nunca había caído lluvia. Y en el medio del campo, Dios le dice a Noé, tienes que construirte un barco. Tienes que destruirte un barco. Por eso me dice la hermana, qué fe. Fíjate, eso es creer en Dios. Creer en Dios es creer su palabra, y la manera en que nosotros demostramos que creemos la palabra es poniéndola en práctica. Él le metió manos a la obra. A pesar de que parecía un absurdo completamente, y ustedes se imaginan quizás las burlas de las personas y toda la cosa, era un absurdo y era una cosa que fue arduo trabajo. No habían las grúas que habían hoy en día, ni los equipos para cortar árboles, ni para... sí. Sí, señor. Uh-huh. Sí. Bueno, no lo llevaron. No lo llevaron. La lluvia hizo así. Exacto. Sí. Llevaba un arduo trabajo, hermanos. Cortar madera, mover aquellos materiales. Bueno, ¿cuánto tiempo le tomó? 120 años. 120 años.
Sí, señor. Para construir el barco. 120 años le tomó a Noé construir el arca. Bueno, acabamos de mencionar a Matusalén, que vivió 969 años. Bueno, pero era en esos días. En esos días. Noé tenía 600 y pico de años cuando el diluvio ocurrió el año de Noé. Con el resto de un pueblo entero. Claro. Recuerden, así mismo, recuerden, hermanos, recuerden, las personas eran vegetarianas, número uno, no se comía carne, o sea, el ambiente estaba purificado, no había las enfermedades que hay hoy día. El caso es que la vida era prolongada. Hermano Jesús, yo estoy dando oportunidades hoy para que están por la... La mayor fe no era de cómo construir el arca, el barco ese tan grande que Dios le dio, sino cómo dejar que los animales entraran, porque Dios se los trajo, entraron en pareja, todo, o sea, que no le negaran ninguno. Desde un principio, se necesitó una fe dada por Dios, ¿okay?, grandísima, para poder llevar a cabo aquello que fue su salvación. Escuchó, Dios le dijo, y ese es el problema a veces de muchos de nosotros. Dios nos habla y nosotros no escuchamos. Nosotros tenemos nuestra propia agenda, y como tenemos nuestra propia agenda, aunque Dios nos habla, no escuchamos, y por eso nos extrañamos muchas veces. Pero lo que estamos resaltando a través de todos estos ejemplos es la fe obrando con justicia. O sea, la fe lo llevaba a creerle a Dios, creer su palabra y ponerla en práctica. Y eso es lo que quiero que quede en nuestra mente a través de estos estudios, que de la misma manera el Señor nos está hablando hoy. En otros lugares del Nuevo Testamento, el diluvio de los días de Noé es una ilustración de un juicio repentino. Aquel diluvio fue un juicio repentino que vino sobre la maldad del ser humano. ¿Okay? Es un anticipo, y se encuentra en Mateo 24, 37 al 39 y Lucas 17 al 26. Es un anticipo del advenimiento del Hijo del Hombre. ¿Okay? Por eso dice Pedro después, no lo tomen por tardanza, ni piense que Él ha olvidado de cumplir sus promesas. Lo que pasa es que Él con paciencia está esperando hasta que el último escogido venga a los pies de Cristo. Pero cuando el último de los escogidos venga a los pies de Cristo, viene la destrucción repentina. Pero entonces, ¿dónde estamos nosotros ahora en fe? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Porque ya vivió Abel, vivió Enoc, vivió Noé, dejaron un registro de que fueron hombres de fe y que obraron por justicia. Los tenemos como ejemplo, pero usted y yo ahora, en el día de hoy. Nosotros somos la iglesia viviente, somos la iglesia del momento. Ellos fueron de aquel tiempo, nosotros somos la iglesia de este momento. ¿Cuáles son las promesas que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos dice en la palabra? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el advenimiento de Jesucristo? No es mantenernos sobrios, velando, orando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el que le cree a Dios va a creer sus palabras y las va a obedecer. Y las va a obedecer. Quiere decir que va a tratar por todos los medios de obedecer al Señor. Y la obediencia es lo que le es de agrado al Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia vino como resultado de la fe. Y la fe es lo que agrada a Dios. Entonces, la calidad de la fe de Noé fue probada por su pronta obediencia. Lo mismo es probada la fe de nosotros hoy. Hay cristianos que viven la vida de hoy, ¿están pensando en la venida del Señor continuamente? ¿Están pensando? Sí, no. Si se pregunta, hay cristianos que dicen, no estamos listos para que el Señor venga todavía. ¿Okay? Todavía hay muchos planes que hacer, muchas cosas que lograr, muchas metas por delante que no he logrado. No, que el Señor se demore todavía. Hay muchos que dicen así, ¿okay? Pero el que ha creído a Dios y ha creído su palabra y la pone en práctica,
que está listo para decirle al Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Termino. En los ejemplos de fe antidiluvianos tenemos 3 hombres mencionados que fueron agradables a Dios. Nos enseña a nosotros que la fe que agrada a Dios se demuestra a través de obras de obediencia y santidad de vida. Por eso dice el Salmo, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. A mí nada me vale tener una voz prodigio. Y a mí nada me vale venir y comerme el mundo. Y saltar y dar brincos que lleguen al techo los días domingos cuando alabamos al Señor. El Señor nos está viendo. Sin santidad de vida, eso para Él le es hasta desagradable y le es hasta de náusea. Porque adorar a Dios en la hermosura de la santidad, eso es lo que Dios busca primero de cada uno de nosotros. La santidad y la obediencia, porque es que la santidad y la obediencia ha sido resultado de la fe, de creerle a Dios. Nosotros creemos su palabra, creemos su voluntad poniéndola por obra. ¿Okay? Abel por fe agradó a Dios dándole lo mejor. Ya vimos eso, ¿verdad? Ese fue el ejemplo que nos dejó Abel. Él le fue de agrado a Dios porque en fe él le dio a Dios lo mejor que él tenía. ¿Okay? Y de eso tenemos que aprender nosotros. Enoc por fe caminó con Dios. No por un tiempo. No fue un tiempito y ya después se lo olvidó, porque esos son también los cristianos al casarse. Por un tiempito mucha burbuja, pero después para abajo. No. 300 años de 24 horas como los tenemos nosotros. 300 años agradando a Dios. ¿Okay? No fue que empezó por un tiempito y ya después se lo olvidó. No, 300 años. Y Noé, por fe agradó a Dios, cumpliendo prontamente sus órdenes, aunque le parecieran absurdos. ¿Pensaba Noé que todo aquello era razonable? Puede ser que no. Puede ser que no. Él ni había visto lluvia ni sabía cuál iba a ser los resultados de todo aquello. Pero aunque era un tremendo absurdo, él no le importó. Él lo creyó. Lo creyó y lo demostró poniéndolo por obra. O sea, son 3 ejemplos de fe agradable que lograron registrarse en esta columna de la fe bíblica. El Señor les bendiga.